Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli. Di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen el derecho a la palabra en estos diálogos. Adelante. Estoy para servirles. Silencio. Adelante, Victoriano Marínez. Adelante, Gloria Paulín. Ah, sí, muy buenos días a todos. Muy honorable, pues para desearle un buen viaje el día de hoy, que Dios lo acompañe en su camino y lo asista, que se cumplan los objetivos en la ciudad de Oaxaca y que todo salga muy bien. Qué Mi amable, sincero. muchas gracias. Sí. Maestro, tenía apagado sí, ya podría compartir. Adelante. El título que le puse a esta reflexión se llama Sombras. Sombras que languidecen pálidas, inofensivas, sombras tenebrosas que acechan a contraluz del reflejo de la vida. Fantasma cruel que me atormenta y daña sin misericordia, en la duda que aguijona a mi alma. Sombra de la muerte que me persigue, imágenes en la penumbra y penitencia, cansadas, carentes de luz y vida. Otras te agitan tu respirar y cierran tus ojos, tu conciencia y ensombrecen el alma.
Si tu destino es penar, será la pena que me acompañe en mi largo peregrinar. Sombra, ¿cómo estás? Te saludo. No me asustas conmigo mismo. Al fin descanso. Nunca vienes sola. Vida y muerte te acompañan. Jamás me abandonas. Mi otro yo real, reflejo tenue de mi vida. Eres mi sombra. Gracias. Gracias a usted. Adelante. ¿Alguien más desea compartir? Gloria Paulín tiene levantada su mano allá abajo. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, Leticia Carmona, adelante. Buen día, querido maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, ¿cómo surge el miedo, el tabú de que los eclipses pueden dañar, pueden hacer que una persona gestante llegue a tener su hijo labio leporino? ¿O por qué esa influencia negativa, el miedo? Sí, es cierto, influyen, pero ¿cómo explicar eso? Gracias. Bueno, cuando usted lo que más le importa a su inconsciente es sobrevivir, todo lo que amenace, atente contra esa sobrevivencia, se le tendrá miedo. Pero el miedo es referente a algo, aunque uno no lo conozca. Y por eso es que uno atrae eso. El miedo es el mejor imán para las calamidades, porque una sola zona, la zona inconsciente, nubla todas las demás sentidos o aspectos cuando realmente hay miedo. Pavor no se diga cuando se tiene un miedo exagerado, que se llamaba pavor, ¿sí? Es un mecanismo natural, sobre todo cuando solo me identifico con mi persona, con una máscara particular, en un tiempo particular, que he inventado, me acomodo o lo tengo de memoria, no sé. Ahora, el tema de los eclipses, sí, hay una influencia más en unos que en otros. Recordemos que en unas personas cierto aspecto se enfatiza más que en otras, no en todos somos iguales, por nuestro correspondiente carta natal, etcétera, aspectos biológicos, aspectos psicológicos, la historia que hemos vivido, etcétera. Sí, el sol tiene depende si es sol, es eclipse de sol o eclipse de luna, usted no lo establece. Si es eclipse de sol o de luna, transita por el lugar donde estoy o no pasa por aquí, tiene una influencia diferente. De que la tiene, pero en uno se va a dar de una manera o en otros ni siquiera se va a dar. No tiene conexión, no tiene vínculo con uno mismo. Y lo que se ha recomendado para esa interrupción de la luz solar cuando es eclipse de sol o cuando es eclipse de luna es poner un objeto de cobre cerca del vientre, como un pequeño acumulador. Ya ven que el cobre se hacen
el centro de un motor, entonces un acumulador, entonces para que no haya interrupción de batería. Porque sabemos que los rayos ultravioletas, rayos X, etcétera, sí afectan a los bebés. Los ultrasonidos no tanto, ¿sí? Porque es vibratorio que se recibe, no que se emite. En cambio, los rayos X y otros rayos de diagnóstico sí emiten esas frecuencias que interrumpen el flujo natural del crecimiento de un bebé. Hay muchos estudios de cómo influyen los eclipses de luna o de sol en un ser humano, en una nación, pero no en todas. Y sobre un aspecto particular, lo que es superstición es atraer el mal porque uno le teme. Y entonces en la vida, lo que uno teme, lo que uno lo tiene en la oscuridad, como decía don Victoriano, en las sombras, pues es lo que necesita y por eso va a venir. Aprendemos y crecemos en ambos sentidos, ante las dificultades y ante las circunstancias amables o generosas. Depende quién vea eso. Si lo ve como tabú, es una cosa, si lo ve como superstición, es otra. Porque el tabú es como un fetiche que tiene poder sobre mí. Es a lo que le tengo yo, un tabú, que viene de ciertas, hasta donde yo entiendo, de algunos grupos étnicos de África que le tenían objetos a los que le tenían un miedo particular o un sometimiento particular. Y ahí vienen los fetiches, la idea del fetiche. Asignar un poder sobre mí a un objeto, en vez de que afinemos o comprenda o desarrolle algo, más bien le tengo un, un sometimiento a ese poder. Hay gente que le tiene miedos a máscaras particulares en ciertas culturas, o se enviste en cierta máscara para adquirir cierto poder, o te pintas o te tatúas de una cierta manera porque te sientes débil y quieres poder. El tema es que el poder es transitorio, no permanente. En el mundo de la psique, en el mundo real siempre existe poder, siempre hay energía, siempre hay algo, pero no me he dado cuenta, no he despertado, como decía el Buda. Para mí no existe porque estoy dormido, insensible, imperceptivo, distraído, etcétera. Es lo que yo puedo comentar sobre sus 4 o 5 preguntas que hizo. Gracias, maestro. Buen día. De nada. Gracias, maestro. En esencia, yo soy, no tengo, que no tiene límites. Soy todo, como todo también es todo. El uno en el todo y el todo en el uno. Y esa pérdida de conciencia, salida del paraíso,
al mundo de las manifestaciones y diferencias, diversidades, pluralidades, contrastes. Me hace perder el sentido de la unidad. Y todo el trabajo en el yoga y la relación maestro-discípulo está enfocado hacia el desarrollo de la conciencia de unidad, la experiencia de unidad, más que solo ya me di cuenta, ¿no? Y cómo lo experimentas. Solo en mi cuerpo, esto lo estás limitando, no hay unidad. Solo en mis emociones, pues tampoco hay unidad. Por eso en mi mente, por eso llevamos un emblema que contiene 4 triángulos buscando un centro común, que está la ciencia de lo esencial, de la transmutación en la fuente de todo lo posible. Como le decía el venerable Satarhat, el potencial puro de ser, inagotable, infinito, eterno. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Parece este espacio, este punto de encuentro. Adelante, Victoriano Marínez. Maestro, otra vez. Bueno, el tema de la sombra surge por y para qué. Es Es lo que, necesaria. es lo que impide el paso de la luz, es el obstáculo. La sombra, afortunadamente, hay 2 opciones. Si el sol va delante de ti, la sombra se queda atrás. Pero si tú todo el tiempo estás preocupado por tu sombra, vas hacia la sombra. Y el sol te alumbra desde el inconsciente, pero no consciente. ¿Hacia dirección a la luz o dirección a la sombra? La sombra se produce en un objeto cuando éste impide el paso de la luz. El vidrio, por decir así, que es transparente, no impide el paso de la luz, pero no es completo. ¿Sí? Hay ciertos niveles que refleja y no permite pasar, pero la mayoría, en un buen vidrio, sí. En un buen cristal, sí. Entonces la sombra no es más que la falta de flujo de luz, la comprensión, la unificación, la vinculación a algo o a alguien. La sombra en sí no existe, se produce por el impedimento o bloqueo del paso de la luz. Aparece la luz, desaparece la sombra. Adelante, Alejandra Barroso. Maestro, bueno, es que casi era nuestra pregunta. ¿Por qué la gente le da miedo, o bueno, muchos? Yo me acuerdo que de niña me daba mucho miedo la oscuridad. Ahora ya no, ya puedo estar en un lugar oscuro, sola y no me da miedo. Pero antes sí, y bueno, no sé si es más o menos el mismo tema o la misma respuesta. No sé si me puede ampliar un poquito. Gracias.
Vuelvo a insistir en la sobrevivencia y en lo que nos protege o lo que nos amenaza. La oscuridad es lo desconocido, porque no se ve nada. Hay un solo sentido que nos ayuda a transitar en la oscuridad, pero muchas veces no recurrimos a él, el tacto. Si no ves nada, alguien está en un lugar donde no se ve nada, una cueva o un cuarto totalmente hermético. Lo que tienes que hacer es tocar, sentir qué tan cerca están las paredes, cómo está el piso y te vas despacio. No levantas tus pies, sino los arrastras despacito. El tacto. Eso nos acerca al sentido más original. Pero un niño con miedo no quiere que nadie lo toque. Siente que algo lo va a devorar o algo lo va a destrozar. ¿Por qué? Quién sabe. Cada uno tendrá su historia. Lo importante es cómo se siente. Y de ahí partir a que reconozca, se reconozca, se contacte consigo mismo. Pero el tacto es uno de los sentidos más profundos, pero también el que si no lo usamos correctamente, lastimamos y lastimamos también a nosotros mismos. Decimos en una expresión, no tuviste tacto a la hora que le dijiste esto, lo lastimaste. Y queda un trauma, un golpe, una impresión, de lo mismo, palabras símiles. No son iguales, pero son símiles las ideas. Entonces, el tacto también es el contacto con el maestro, con la luz superior, con la fuente, con la divinidad. Te siento, te reconozco. Siempre has estado conmigo, como decía San Agustín, pero no sabía que estabas desde lo profundo de mi corazón. Por ahí va la onda. Normalmente los miedos más estremecedores son los que vienen de lo que ni siquiera sé a qué le tengo miedo. Pero hay algún evento en la historia de la psique de esa persona que guarda una amenaza, guarda un impedimento, guarda una, como si Dios se hubiera esfumado y se hubiera ido y no estuviera ahí, lo cual es falso. Las leyes, el pensamiento divino y el espíritu, el animador divino, siempre es presente. Pero cuando tienes miedo, piensas que no. Y te persignas y te encomiendas y haces penitencias y todo para lastimar a un ego que quiere decirte tengo miedo. Escúchalo y ve qué es a lo que tiene miedo. Reconócelo, tócalo, siéntelo. Muchas veces decimos, tócalo, verás que no te muerde, verás que no te hace daño. ¿Sí? Y hay veces que les decía a los nietos, mira, aquí está el cassette, porque había videocassettes para las famosas películas y caricaturas. Fíjate que sientes miedo en el cassette, o sea, en la cinta con revestimiento de polvo de cobre, etcétera, etcétera. No. ¿Y por qué cuando lo pones? Sí, porque hay una grabación, pero si no tuviera esa grabación, tuviera otra, no aparecería ese monstruo, esa persona. Fíjate cómo son los monstruos. Necesitas leerlo y que venga la experiencia, la información ahí. Pero no está aquí, está en la pura imaginación o en la pura memoria.
A veces transitamos por la vida y no nos damos cuenta cuántas cosas grabamos. En fin, la última y nos vamos para continuar en el camino. A ver qué nos depara el día de hoy. Maestro, nada más ahorita que, bueno, si puedo tomar la palabra, ya más bien ya la tomé. Ahorita usted dijo de las películas, y es que eso era lo que me pasaba. Mi hermana la grande casi me lleva 10 años y le gustaban las películas de terror, y pues yo me sentaba con ella a verlas, y a mí sí me impactaban, o sea, yo sí, creo que fue por ahí. Entonces, bueno, nosotros decidimos a Maya nunca ponerle películas de ese estilo. Ahorita No, luego en la escuela, a un Piscis no. A una Capricornio se ríe. eh, no, Aprende mi hermana mañas. mi Un hermana es Capricornio Escorpio. aprende mañas buenas y malas de una película. Un Piscis se queda Ajá. impresionado. Ujú. Sí, y entonces por eso, y Maya nunca le pusimos, y hasta la fecha ya no es miedosa, pero sí le evitamos ver, películas, y No, ahí mi ya que hermana, escoja y ella decida si le cae indigesta o no. Por la sí, no, sensibilidad, piensa. Ya que ella ya la, empiece a elegir, decir no y decir sí. ajá, Lo más sí, difícil en estos tiempos es tener tantas miles y miles de opciones, millones de opciones y no saber decidir. sí, sí, Ese ya es le han el puesto, arte de la educación. Hasta ajá, cuándo sí, hasta cuándo no, cuándo sí, cuándo no, a quién sí, a quién no. Ese es el buen uso de la conciencia. ¿Mm? Bien, pues que pasen bonito día. Les mando un abrazo. Mañana estaremos transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Valle Central de la Sierra Mixteca. Ay, qué Paz. hermoso. Paz, Buen día, maestro, muchas gracias y que Paz. esté Gracias, un maestro. Buen día a chocolatito, todos. maestro. mañana, Oaxaca. Feliz día a todos. hasta mañana. Buen día, hermanos, Adiós. hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Abrazos a Adiós. todos.